Nunca olvidaré ese día. El sol brillaba con una intensidad casi burlona, como si el universo quisiera resaltar la oscuridad que estaba a punto de invadir mi vida. Me encontraba en mi estudio, revisando algunos documentos del trabajo, cuando Lucía, mi esposa, entró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. «Miguel, tenemos que hablar», dijo con una voz temblorosa que me heló la sangre. Dejé los papeles sobre el escritorio y la miré fijamente. «¿Qué pasa, amor? Me estás asustando». Lucía se sentó frente a mí, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. «Es sobre Alejandro», comenzó, refiriéndose a nuestro hijo menor de 5 años. Mi corazón dio un vuelco. ¿Le pasó algo? ¿Está bien? Él está bien, Miguel. Es sobre su padre. Fruncí el ceño, confundido. ¿Su padre? Yo soy su padre, Lucía. ¿De qué estás hablando? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y en ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No, Miguel. Tú no eres el padre biológico de Alejandro. El mundo se detuvo. Las palabras de Lucía resonaban en mis oídos como un eco distante, irreal. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, y por un momento, olvidé cómo respirar. ¿Qué estás diciendo?, logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro. Lucía comenzó a sollozar abiertamente. Lo siento tanto, Miguel. Nunca quise que esto pasara. Fue un error terrible. Un error, repetí, sintiendo cómo la ira comenzaba a bullir en mi interior. ¿Me estás diciendo que nuestro hijo, el niño que he criado durante 5 años, no es mío? ¿Y lo llamas un error? Por favor, déjame explicarte, suplicó Lucía. Pero yo ya no quería explicaciones. Quería respuestas. ¿Quién es el padre, Lucía? ¿Quién? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Y entonces, como un rayo que parte el cielo en dos, la verdad me golpeó con una fuerza brutal. No me digas qué es, comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Lucía asintió lentamente, confirmando mis peores temores. Es Roberto, dijo en un susurro apenas audible. Roberto. Mi cuñado. El esposo de la hermana gemela de Lucía. El hombre que consideraba mi mejor amigo, casi un hermano. La traición era tan profunda, tan dolorosa, que sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me levanté de golpe, incapaz de permanecer sentado un segundo más. Comencé a caminar por la habitación, mi mente un torbellino de emociones y pensamientos caóticos. «¿Cómo pudiste?», grité, golpeando la pared con el puño. «¿Cómo pudieron hacerme esto?». «Miguel, por favor», Lucía se levantó, intentando acercarse a mí. «Fue hace mucho tiempo. Estábamos ebrios, fue solo una vez». «Una vez», rugí. ¿Una vez es suficiente para destruir una familia? ¿Para engañarme durante 5 años? ¿Para hacerme creer que ese niño era mío? Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía, pero en ese momento no sentí compasión alguna. Solo dolor, traición y una ira que amenazaba con consumirme por completo. ¿Quién más lo sabe?, pregunté, temiendo la respuesta. Solo Roberto y yo, respondió Lucía entre sollozos. ¿Y ahora tú? ¿Y tu hermana? ¿Carla no lo sabe? Lucía negó con la cabeza. No, nunca se lo dijimos. Teníamos miedo de destruir ambas familias. Solté una risa amarga. Pero no tuviste miedo de destruir la nuestra, ¿verdad? El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado y opresivo. Me acerqué a la ventana, mirando hacia el jardín donde Alejandro solía jugar. El niño que creía mi hijo. El niño que había amado incondicionalmente desde el momento en que nació. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente, sin voltear a mirar a Lucía. ¿Por qué me lo dices después de 5 años? Escuché a Lucía tomar una respiración profunda antes de responder. Roberto, él quiere ser parte de la vida de Alejandro. Dice que ya no puede soportar ver a su hijo crecer desde lejos.
Sentí que la bilis subía por mi garganta. ¿Su hijo? Su hijo, grité, girándome para enfrentar a Lucía. Yo soy quien ha estado allí en cada momento. Yo soy quien le ha enseñado a caminar, a hablar, quien lo ha consolado cuando tiene pesadillas. ¿Y ahora Roberto quiere reclamar sus derechos? Miguel, por favor, entiende. Entender que, la interrumpí. ¿Que mi esposa y mi mejor amigo me han estado mintiendo durante años? ¿Que el niño que amo más que a nada en este mundo no es mío? ¿Qué quieres que entienda, Lucía? Me dejé caer en el sofá, sintiendo que todas mis fuerzas me abandonaban. Lucía se acercó, intentando tocarme, pero la aparté bruscamente. No me toques, dije con voz fría. No quiero que me toques nunca más. Miguel, por favor, suplicó Lucía. Podemos superar esto. Podemos ir a terapia, podemos. ¿Superar esto? La miré incrédulo. ¿Crees que hay alguna forma de superar algo así? ¿Cómo se supone que voy a mirar a Alejandro a los ojos sabiendo que no es mi hijo? ¿Cómo voy a ver a Roberto en las reuniones familiares sin querer matarlo? Lucía se quedó en silencio, sin saber qué decir. Y yo, por mi parte, sentía que me ahogaba en un mar de emociones contradictorias. Amaba a Alejandro con todo mi corazón, pero ahora cada recuerdo, cada momento compartido, estaba teñido por esta terrible verdad. Necesito estar solo, dije finalmente, levantándome. No puedo pensar claramente ahora. ¿A dónde vas?, preguntó Lucía, el pánico evidente en su voz. No lo sé, respondí honestamente. Pero no puedo estar aquí. No puedo verte. No puedo ver a Alejandro. Necesito procesar todo esto. Salí de la habitación sin mirar atrás, ignorando los sollozos de Lucía. Bajé las escaleras mecánicamente, como un autómata. En la sala, me encontré con Alejandro, quien jugaba alegremente con sus juguetes. «Papá», exclamó al verme, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Lo abracé fuertemente, respirando su aroma infantil, consciente de que este podría ser nuestro último abrazo como padre e hijo. «Te amo, campeón», susurré, besando su frente. «Nunca lo olvides». «Yo también te amo, papi», respondió Alejandro, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Lo solté suavemente y salí de la casa sin mirar atrás. Subí a mi auto y comencé a conducir sin rumbo fijo, las lágrimas nublando mi visión. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Y no tenía idea de cómo iba a reconstruirla a partir de los escombros que Lucía y Roberto habían dejado. Mientras conducía por las calles de la ciudad, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo habían podido traicionarme así? ¿Cuántas veces nos habíamos reunido todos juntos, compartiendo comidas, celebrando cumpleaños, y ellos guardando este terrible secreto? Cada recuerdo feliz ahora estaba manchado, cada momento de alegría familiar se sentía como una mentira elaborada. Aparqué el auto en un mirador a las afueras de la ciudad. Desde allí, podía ver todas las luces de la urbe que una vez llamé hogar. Ahora, esa misma ciudad me parecía un lugar extraño y hostil. Saqué mi teléfono y vi que tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes de Lucía. Los ignoré todos. En cambio, busqué el número de Roberto. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada durante varios minutos antes de que finalmente reuniera el coraje para presionarlo. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz. ¿Miguel? Sonaba sorprendido y un poco asustado. Roberto, dije, mi voz tan fría como el hielo. Supongo que sabes por qué te estoy llamando. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Roberto hablara de nuevo. Miguel, yo, lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Nunca quisiste que pasara, repetí con amargura. ¿O nunca quisiste que me enterara? Ambas cosas, admitió Roberto. Miguel, eres mi mejor amigo. Eres como un hermano para mí. Lo que hicimos fue un error terrible. Un error que duró 5 años, señalé.
Un error que decidiste mantener en secreto mientras me veías criar a tu hijo. Lo sé, y no hay excusa para eso, dijo Roberto, su voz quebrándose. Pero Alejandro es tu hijo en todos los sentidos que importan. Tú lo has criado, tú. No te atrevas, grité, interrumpiéndolo. No te atrevas a decirme que Alejandro es mi hijo cuando vienes ahora a reclamar tus derechos como padre. No puedes tenerlo todo, Roberto. No puedes pretender que nada ha cambiado. Miguel, por favor, escúchame, suplicó Roberto. Nunca fue mi intención lastimarte. Amo a Carla, amo a mis hijos. Lo que pasó con Lucía fue un error de una noche que nunca debió ocurrir. ¿Y por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué después de 5 años decides que quieres ser parte de la vida de Alejandro? Hubo otro largo silencio antes de que Roberto respondiera. Porque cada vez que lo veo, veo una parte de mí. Y duele, Miguel. Duele ver crecer a tu hijo y no poder abrazarlo, no poder decirle que lo amas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Porque yo entendía ese sentimiento. Era exactamente lo que estaba sintiendo ahora, sabiendo que Alejandro no era mi hijo biológico. ¿Y Carla?, pregunté finalmente. ¿Ella lo sabe? No, respondió Roberto. No he tenido el valor de decírselo. Solté una risa amarga. Qué conveniente. Destruyes mi familia pero mantienes la tuya intacta. Miguel, por favor, comenzó Roberto, pero lo interrumpí. No, Roberto. No quiero escuchar más excusas. No quiero escuchar cuánto lo sientes o cuánto te arrepientes. Lo hecho está. Y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Roberto, el miedo evidente en su voz. No lo sé, respondí honestamente. Pero una cosa es segura, nada volverá a ser como antes. Con eso, colgué el teléfono. Me quedé allí, mirando las luces de la ciudad, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. La vida que conocía, la familia que amaba, todo se había convertido en una mentira. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tomé una decisión. No podía quedarme aquí. No podía enfrentar a Lucía, a Roberto, a Carla. No podía mirar a Alejandro sabiendo la verdad. Necesitaba irme, necesitaba espacio para pensar, para sanar. Encendí el auto y comencé a conducir. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme. Mi vida en esta ciudad había terminado. Era hora de empezar de nuevo, lejos de las mentiras y las traiciones. Mientras conducía hacia lo desconocido, una parte de mí se preguntaba si algún día podría perdonar, si algún día podría superar esta traición. Pero por ahora, solo podía concentrarme en sobrevivir un día a la vez, en encontrar una manera de reconstruir mi vida a partir de los pedazos rotos que quedaban. El amanecer me encontró en la carretera, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el exceso de lágrimas. Había conducido toda la noche, deteniéndome solo para repostar gasolina y comprar café. No tenía un destino fijo, solo sabía que necesitaba alejarme lo más posible de la vida que había conocido. Después de horas de conducir sin rumbo, vi un letrero que anunciaba un pequeño pueblo llamado San Miguel de las Piedras. Algo en ese nombre me llamó la atención. Quizás era la ironía de que compartía mi nombre, o tal vez era simplemente el agotamiento, pero decidí que ese sería mi destino, al menos por ahora. San Miguel de las Piedras resultó ser un pueblo pintoresco, enclavado entre montañas y rodeado de campos verdes. Las calles empedradas y las casas de colores brillantes contrastaban fuertemente con la modernidad de la ciudad que había dejado atrás. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. Aparqué mi auto frente a una pequeña posada en la plaza central. La posada del viajero, rezaba el letrero desgastado. Entré, arrastrando mi maleta improvisada, llena de ropa que había metido apresuradamente antes de huir de casa. Una mujer mayor, de rostro amable y cabello cano, me recibió detrás del mostrador. Bienvenido, joven, me saludó con una sonrisa cálida. ¿Busca hospedaje? Asentí, demasiado cansado para hablar. La mujer, que se presentó como doña Carmen, me miró con preocupación.
Parece que ha tenido un largo viaje, comentó mientras buscaba las llaves de una habitación. ¿Viene de muy lejos? De otra vida, respondí sin pensar. Doña Carmen me miró con comprensión, como si hubiera escuchado esa respuesta 1000 veces antes. Bueno, aquí en San Miguel de las Piedras, todos tienen la oportunidad de empezar de nuevo, dijo, entregándome la llave. Habitación 7, segundo piso. El desayuno se sirve de 7 a 10. Agradecí y subí a la habitación. Era pequeña pero acogedora, con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba a la plaza. Me dejé caer en la cama, completamente agotado. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití llorar libremente. Lloré por la traición de Lucía y Roberto, por la pérdida de Alejandro, por la vida que había dejado atrás. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, el sol ya se estaba poniendo. Me sentía desorientado y con un dolor de cabeza punzante. Me levanté, me lavé la cara y decidí salir a explorar el pueblo. Las calles estaban llenas de vida. Familias paseaban por la plaza, los niños jugaban y reían. Por un momento, sentí una punzada de dolor al pensar en Alejandro, pero la aparté rápidamente. Este era mi nuevo comienzo, me recordé. No podía seguir viviendo en el pasado. Entré en un pequeño restaurante llamado El Rincón de María. El aroma a comida casera llenó mis sentidos, recordándome que no había comido en todo el día. Me senté en una mesa en la esquina y una joven mesera se acercó a tomar mi orden. Buenas noches, señor, me saludó con una sonrisa. Me llamo Isabel. ¿Qué le puedo servir? Buenas noches, Isabel, respondí. La verdad, no conozco la comida local. ¿Qué me recomiendas? Isabel sonrió aún más. Bueno, si es nuevo por aquí, tiene que probar nuestro famoso mole. Es la especialidad de la casa. Asentí. Mole será, entonces. Y una cerveza, por favor. Mientras esperaba mi comida, observé el restaurante. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas del pueblo y sus habitantes. En una esquina, un hombre mayor tocaba la guitarra, llenando el lugar con suaves melodías. Isabel regresó con mi cerveza y se detuvo un momento. Disculpe mi atrevimiento, dijo, pero no parece ser de por aquí. ¿Está de visita? Tomé un sorbo de cerveza antes de responder. Algo así. Estoy buscando un nuevo comienzo. Isabel asintió comprensivamente. Muchos vienen a San Miguel por eso mismo. Es un buen lugar para empezar de nuevo. ¿Tú has vivido aquí toda tu vida?, pregunté, agradecido por la distracción de la conversación. Nací y crecí aquí, respondió Isabel con orgullo. Aunque estudié en la ciudad por un tiempo, siempre supe que volvería. Hay algo especial en este pueblo, ya lo verá. La comida llegó y resultó ser deliciosa. El sabor rico y complejo del mole me recordó que, a pesar de todo, aún podía disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Mientras comía, seguí conversando con Isabel en los momentos en que no estaba atendiendo a otros clientes. Me habló sobre la historia del pueblo, sus tradiciones, sus fiestas. Por un momento, me permití olvidar el dolor que me había traído hasta aquí. Al día siguiente, decidí que era hora de buscar un lugar más permanente para quedarme. No podía vivir en la posada para siempre y necesitaba encontrar una manera de ganarme la vida. Caminé por el pueblo, observando los negocios locales, preguntándome qué podría hacer yo en un lugar como este. Fue entonces cuando vi un letrero en la ventana de una pequeña librería: se busca ayudante. Sin pensarlo 2 veces, entré. El interior de la librería era acogedor, con estanterías de madera llenas de libros que llegaban hasta el techo. El aroma a papel y tinta me envolvió, trayéndome recuerdos de tiempos más felices. Un hombre de mediana edad, con gafas y cabello canoso, me saludó desde detrás del mostrador. Buenos días, dijo. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, respondí. Vi el letrero en la ventana. Estoy interesado en el puesto de ayudante. El hombre me miró con curiosidad. Ah, sí. Soy don Javier, el dueño. ¿Tiene experiencia en librerías? Negué con la cabeza.
No específicamente en librerías, pero soy un ávido lector y tengo experiencia en atención al cliente y manejo de inventarios. Don Javier asintió. Bueno, eso es un buen comienzo. ¿Por qué no me cuenta un poco sobre usted? Durante la siguiente hora, hablé con don Javier. Le conté una versión editada de mi historia, omitiendo los detalles más dolorosos. Le dije que estaba buscando un nuevo comienzo, que amaba los libros y que estaba dispuesto a aprender y trabajar duro. Al final de nuestra conversación, don Javier sonrió. Bueno, Miguel, dijo, parece que ha llegado en el momento justo. Necesito ayuda y usted necesita un nuevo comienzo. ¿Qué le parece si lo probamos por un mes y vemos cómo funciona? Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Me parece perfecto, don Javier. Muchas gracias por la oportunidad. No me lo agradezca aún, rió don Javier. Espere a ver cuánto polvo tendrá que limpiar de estos viejos libros. Así comenzó mi nueva vida en San Miguel de las Piedras. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco, fui estableciendo una rutina. Por las mañanas trabajaba en la librería, aprendiendo el negocio de don Javier. Por las tardes, exploraba el pueblo o me sentaba en la plaza a leer. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la librería. Era modesto, pero para mí era un palacio. Era mi espacio, mi refugio. Decoré las paredes con carteles de mis libros favoritos y llené los estantes con volúmenes que don Javier me permitía llevar a casa para leer. Gradualmente, fui conociendo a la gente del pueblo. Isabel, la mesera del restaurante, se convirtió en una buena amiga. A menudo me invitaba a las reuniones que organizaba con sus amigos, ayudándome a integrarme en la comunidad. Doña Carmen, la dueña de la posada, siempre tenía una palabra amable y un consejo sabio cuando la visitaba. Sin embargo, a pesar de la calidez de la gente y la belleza del lugar, había momentos en los que el dolor de mi pasado me alcanzaba. Noches en las que me despertaba sudando, con el rostro de Alejandro grabado en mi mente. Días en los que veía a un niño jugando en la plaza y sentía que mi corazón se rompía de nuevo. En esos momentos, me refugiaba en los libros. Leía vorazmente, perdiéndome en mundos de ficción para escapar del dolor de mi realidad. Don Javier notó mi pasión por la lectura y comenzó a recomendarme libros, discutiendo conmigo las tramas y los personajes durante las horas tranquilas en la librería. Un día, mientras organizaba una nueva remesa de libros, don Javier se acercó a mí con una expresión seria. Miguel, dijo, he estado pensando. Lleva ya varios meses trabajando aquí y ha demostrado ser un empleado excepcional. Me preguntaba si estaría interesado en convertirse en mi socio en el negocio. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Su socio? Pero don Javier, yo, no tengo el capital para. Don Javier levantó una mano para detenerme. No necesito su dinero, Miguel. Necesito su pasión, su conocimiento, su energía. Yo no soy tan joven como antes, y esta librería necesita sangre nueva para seguir prosperando. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito, un futuro. Don Javier, yo, no sé qué decir. Sería un honor. Don Javier sonrió y me dio una palmada en el hombro. Entonces está decidido. A partir de ahora, somos socios. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en los últimos meses. Había llegado a San Miguel de las Piedras roto, sin rumbo, huyendo de un pasado doloroso. Ahora, aunque las heridas aún no habían sanado completamente, sentía que había encontrado un lugar al que podía llamar hogar. Miré por la ventana, hacia las luces del pueblo que brillaban en la noche. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y difícil, que habría días en los que el dolor del pasado me alcanzaría. Pero también sabía que aquí, en este pequeño pueblo entre las montañas, había encontrado una segunda oportunidad. Tomé una hoja de papel y un bolígrafo y comencé a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo, si era una carta, un diario o el comienzo de una historia. Solo sabía que necesitaba poner en palabras todo lo que había experimentado,
todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Mientras escribía, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Tal vez, pensé, este era el verdadero comienzo de mi nueva vida. No solo un escape, sino un renacimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír ante la posibilidad de un futuro mejor. La vida en San Miguel de las Piedras había adquirido un ritmo agradable y reconfortante. Los días en la librería pasaban entre el aroma de los libros viejos y las conversaciones con los clientes habituales. Las noches las dedicaba a leer, escribir o compartir una cerveza con los amigos que había hecho en el pueblo. Poco a poco, las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar, aunque nunca olvidé completamente lo que había dejado atrás. Era un día como cualquier otro cuando mi mundo volvió a tambalearse. Estaba organizando una nueva remesa de libros cuando la campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de un cliente. Sin levantar la vista de las cajas, saludé automáticamente: «Bienvenido a Libros Don Javier, ¿en qué puedo ayudarle?» «Hola, Miguel». Esa voz que conocía tan bien y que nunca esperé volver a escuchar. Levanté la mirada lentamente, casi con miedo de confirmar lo que ya sabía. Y allí estaba ella. Lucía. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi ex esposa estaba de pie en la entrada de la librería, tan hermosa como la recordaba, pero con una expresión de ansiedad que nunca antes había visto en su rostro. «Lucía», logré articular finalmente. ¿Qué haces aquí?» Antes de que pudiera responder, otra figura entró en la librería. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí a Carla, la hermana gemela de Lucía y esposa de Roberto. «Miguel», dijo Carla, su voz temblorosa. «Necesitamos tu ayuda». Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Don Javier, que había estado en la trastienda, salió al escuchar las voces. «Miguel, ¿está todo bien?», preguntó, mirando con curiosidad a las dos mujeres. Respiré hondo, tratando de recuperar la compostura. «Don Javier, ¿le importaría si tomo un descanso? Necesito hablar con estas señoras». Don Javier asintió, comprensivo. «Tómate el tiempo que necesites, muchacho». Salí de la librería con Lucía y Carla siguiéndome de cerca. Caminamos en silencio hasta llegar a la plaza del pueblo. Me senté en un banco, tratando de calmar los latidos de mi corazón. «Bien», dije finalmente, mirándolas. «¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo me encontraron?» Lucía y Carla intercambiaron una mirada antes de que Lucía hablara. «No fue fácil, Miguel. Te buscamos durante meses. Finalmente, un detective privado logró localizarte». «¿Un detective privado?», repetí, incrédulo. «¿Por qué irían tan lejos para encontrarme?» «Porque te necesitamos, Miguel», dijo Carla, su voz quebrada por la emoción. «Roberto está muerto». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Roberto, mi ex mejor amigo, el hombre que me había traicionado, el padre biológico de Alejandro, muerto. «¿Qué pasó?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Fue un accidente de auto», explicó Lucía. «Hace 3 meses. Pero, hay más». Miré a Lucía, esperando que continuara. Ella tomó una respiración profunda antes de seguir. «Roberto tenía una póliza de seguro de vida muy grande. Carla es la beneficiaria principal, pero, hay complicaciones». Carla intervino, su voz temblorosa. «La compañía de seguros se niega a pagar. Dicen que tienen evidencia de que Roberto cometió suicidio». «¿Suicidió?», repetí, aturdido. «Pero dijeron que fue un accidente». «Eso es lo que parecía al principio», dijo Lucía. «Pero la investigación de la compañía de seguros sugiere otra cosa. Necesitamos tu ayuda para demostrar que no fue un suicidio». Me levanté del banco, incapaz de quedarme quieto. ¿Mi ayuda? ¿Qué puedo hacer yo? No he visto a Roberto en más de 1 año. No sé nada sobre su vida, sus problemas. «Pero lo conocías mejor que nadie», insistió Carla. «Era su mejor amigo durante años. Si alguien puede ayudarnos a entender qué pasó, eres tú». Solté una risa amarga.
¿Su mejor amigo? ¿Después de lo que hizo? Creo que perdí ese título hace mucho tiempo. Lucía se acercó a mí, sus ojos suplicantes. Miguel, sé que no tenemos derecho a pedirte nada. Sé que te herimos profundamente. Pero por favor, si no por nosotras, hazlo por Alejandro. El nombre de Alejandro me golpeó como una ola. ¿Alejandro? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Roberto cambió su testamento antes de morir, explicó Carla. Dejó una parte considerable de sus bienes a Alejandro. Pero si se prueba que fue un suicidio, el seguro no pagará y Alejandro no recibirá nada. Me quedé en silencio, tratando de procesar toda esta información. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la mención de Alejandro despertó todos los sentimientos que había tratado de enterrar durante el último año. Por otro lado, la idea de ayudar a las personas que me habían traicionado me revolvía el estómago. ¿Y qué hay de ti, Carla?, pregunté finalmente. ¿Cómo estás manejando todo esto? Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas. Ha sido difícil. Perder a Roberto fue devastador. Y luego enterarme de su infidelidad, de Alejandro. Siento que toda mi vida ha sido una mentira. Sentí una punzada de empatía hacia Carla. Después de todo, ella también había sido traicionada, tal vez incluso más que yo. Lo siento, Carla, dije suavemente. No merecías pasar por esto. Lucía se acercó más, su voz suplicante. Miguel, sé que no tenemos derecho a pedirte nada. Pero por favor, ayúdanos. No por mí, no por Carla, sino por Alejandro. Él no tiene la culpa de nada de esto. Me froté la frente, sintiendo que un dolor de cabeza comenzaba a formarse. ¿Qué exactamente quieren que haga? Necesitamos que vengas con nosotras, dijo Carla. Vuelve a la ciudad. Ayúdanos a investigar los últimos días de Roberto. Habla con sus colegas, sus amigos. Tal vez puedas ver algo que nosotras no podemos ver. La idea de volver a la ciudad, de enfrentarme a todo lo que había dejado atrás, me aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, una parte de mí anhelaba ver a Alejandro, aunque fuera de lejos. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esto es, demasiado para procesar de una vez. Lucía asintió, comprensiva. Por supuesto. Nos quedaremos en la posada del pueblo esta noche. Tómate el tiempo que necesites para decidir. Las vi alejarse, caminando juntas hacia la posada. Me quedé allí, en la plaza, sintiendo que mi mundo volvía a tambalearse. Toda la paz que había logrado construir en los últimos meses parecía desvanecerse en un instante. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama, repasando una y otra vez la conversación con Lucía y Carla. ¿Debería ayudarlas? ¿Debería volver a una vida que había dejado atrás? ¿Qué pasaría si volvía a ver a Alejandro? Al amanecer, tomé una decisión. No podía ignorar esta situación, no podía darle la espalda a Alejandro, aunque técnicamente no fuera mi hijo. Me vestí y salí de mi apartamento, dirigiéndome a la posada. Lucía y Carla estaban desayunando cuando entré. Se quedaron en silencio, esperando mi respuesta. Iré con ustedes, dije finalmente. Pero con una condición. Una vez que resolvamos esto, una vez que aseguremos el futuro de Alejandro, volveré aquí. Esta es mi vida ahora, y no pienso renunciar a ella. Lucía asintió, sus ojos brillantes de gratitud. Gracias, Miguel. No sabes cuánto significa esto para nosotras, para Alejandro. No lo hago por ustedes, respondí, mi voz firme. Lo hago por Alejandro y por mí mismo. Necesito cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Mientras salía de la posada para preparar mis cosas, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. No sabía qué me esperaba en la ciudad, qué secretos descubriríamos sobre la muerte de Roberto, o cómo me afectaría ver a Alejandro después de tanto tiempo. Pero sabía que tenía que hacerlo. Por Alejandro, por mí mismo, y por la posibilidad de encontrar finalmente la paz que tanto anhelaba. El viaje de regreso a la ciudad fue tenso y silencioso. Lucía intentó iniciar una conversación varias veces,
pero mis respuestas cortantes dejaban claro que no estaba de humor para charlas triviales. Carla, por su parte, permaneció en silencio, mirando por la ventana con una expresión distante. Cuando llegamos a la ciudad, sentí que el peso de mis recuerdos me golpeaba con fuerza. Cada calle, cada edificio, me traía flashbacks de mi vida anterior. La casa donde había vivido con Lucía y Alejandro. La oficina donde trabajaba Roberto. Los restaurantes donde solíamos reunirnos todos juntos, ajenos a las mentiras que nos rodeaban. Nos instalamos en un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Lucía y Carla compartían una habitación, mientras que yo tenía la mía propia. Apenas dejé mis cosas, les dije que necesitaba un tiempo a solas para pensar y salí a caminar por las calles que una vez conocí tan bien. Mientras caminaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. La idea de que Roberto pudiera haberse suicidado me parecía absurda al principio, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. El peso de la culpa, el miedo a que se descubriera su secreto, ¿podría haber sido demasiado para él? Pero había algo más, algo que no encajaba. Roberto siempre había sido un hombre fuerte, determinado. No era del tipo que se rendía fácilmente. ¿Y si realmente hubiera decidido quitarse la vida, por qué hacerlo parecer un accidente? Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea oscura, peligrosa, pero que no podía ignorar. ¿Y si la muerte de Roberto no fuera ni un accidente ni un suicidio? ¿Y si alguien lo hubiera asesinado? Regresé al hotel con una nueva determinación. Ya no se trataba solo de ayudar a asegurar el futuro de Alejandro. Ahora, sentía que tenía una misión, descubrir la verdad sobre la muerte de Roberto, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Al día siguiente, comenzamos nuestra investigación. Visité la oficina de Roberto, hablé con sus colegas, revisé sus últimos correos electrónicos y mensajes. Cada pieza de información que recolectaba parecía confirmar mis sospechas. Roberto no estaba deprimido en los días previos a su muerte. De hecho, según sus compañeros de trabajo, parecía más animado que nunca, hablando de planes futuros y nuevos proyectos. Pero había algo más. En sus últimos correos electrónicos, encontré mensajes crípticos que hablaban de una situación delicada que necesitaba manejar. ¿Podría estar relacionado con Alejandro? ¿O había descubierto algo más, algo peligroso? Mientras profundizaba en la investigación, me di cuenta de que necesitaba ser cuidadoso. Si realmente alguien había asesinado a Roberto, esa persona podría estar observándonos, esperando para cubrir sus huellas. Una noche, mientras revisaba los documentos que había recolectado, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Era Lucía. «Miguel, ¿podemos hablar?», preguntó, su voz temblorosa. La dejé entrar, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. «¿Qué has descubierto?», preguntó, sentándose en el borde de la cama. La miré fijamente, considerando cuánto debería revelarle. Finalmente, decidí que necesitaba ser honesto si quería llegar al fondo de esto. «Creo que Roberto fue asesinado», dije sin rodeos. Lucía se quedó boquiabierta, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Asesinado? Pero, ¿por qué? ¿Quién haría algo así? No lo sé aún, respondí. Pero hay demasiadas cosas que no cuadran. Los correos electrónicos crípticos, su comportamiento en los días previos a su muerte. Alguien quería silenciarlo, Lucía. Y creo que sé por qué. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Por Alejandro, dije. Creo que Roberto estaba planeando revelar la verdad sobre su paternidad. Tal vez incluso estaba considerando pedir la custodia. Lucía se puso pálida. Pero, eso es imposible. Roberto nunca haría algo así. Él sabía lo mucho que significaba Alejandro para ti. La miré con dureza. ¿Lo sabía realmente, Lucía? ¿O solo era conveniente para él mantener el secreto mientras le convenía? Lucía bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente. Voy a seguir investigando, respondí. Y cuando tenga pruebas suficientes, iré a la policía. Pero necesito que me prometas algo, Lucía. Ella me miró,
expectante. No le digas nada de esto a nadie. Ni siquiera a Carla. No sabemos en quién podemos confiar. Lucía asintió lentamente. Te lo prometo, Miguel. Pero por favor, ten cuidado. Si lo que dices es cierto, podrías estar en peligro. Cuando Lucía se fue, me quedé despierto durante horas, repasando toda la información que había recolectado. Sentía que estaba al borde de algo grande, algo peligroso. Pero también sentía una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Los días siguientes los pasé siguiendo pistas, hablando con más personas, recolectando más información. Cada nueva pieza del rompecabezas parecía confirmar mis sospechas. Roberto había descubierto algo que lo había puesto en peligro. Una tarde, mientras revisaba los registros telefónicos de Roberto, encontré algo que me heló la sangre. Una serie de llamadas a un número que conocía demasiado bien. El número de Carla. ¿Podría ser posible? ¿Carla había descubierto la verdad sobre Alejandro? ¿Había sido ella quien? No, me dije a mí mismo. No podía sacar conclusiones precipitadas. Necesitaba más pruebas. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si quería llegar al fondo de esto, necesitaba jugar su juego. Necesitaba hacerles creer que estaba de su lado, que creía en la teoría del suicidio. Esa noche, reuní a Lucía y Carla en mi habitación. Creo que tengo la información que necesitamos, les dije, manteniendo mi voz neutral. He estado revisando los registros financieros de Roberto y creo que encontré evidencia de que estaba teniendo problemas económicos. Podría ser un motivo para el suicidio. Vi cómo Carla se relajaba visiblemente ante mis palabras. Lucía, por su parte, me miró con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Estás seguro?, preguntó Carla. ¿Crees que eso será suficiente para convencer a la compañía de seguros? Asentí lentamente. Creo que sí. Pero necesitamos ser cuidadosos en cómo presentamos esta información. Sugiero que contratemos a un abogado especializado en casos de seguros. Carla sonrió, claramente aliviada. Eso es una excelente idea, Miguel. Sabía que podíamos contar contigo. Cuando se fueron, me quedé solo en mi habitación, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Estaba a punto de embarcarme en un peligroso juego de engaños y manipulación. Pero era la única forma de descubrir la verdad, de hacer justicia por Roberto y proteger a Alejandro. Esa noche, mientras la ciudad dormía, comencé a planear mi venganza. No sería rápida ni fácil. Sería un juego largo y peligroso. Pero estaba dispuesto a jugarlo hasta el final. Saqué mi computadora portátil y comencé a escribir. Documenté todo lo que había descubierto hasta ahora, cada pista, cada sospecha. Si algo me pasaba, quería asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Mientras escribía, sentí una extraña mezcla de emociones. Dolor por la traición que había sufrido, ira hacia aquellos que me habían mentido, miedo por lo que podría descubrir. Pero sobre todo, sentí una determinación inquebrantable. Ya no era el hombre que había huido de esta ciudad hace un año, herido y derrotado. Ahora era un hombre con una misión, un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad y proteger a Alejandro. Miré por la ventana, hacia las luces de la ciudad que una vez llamé hogar. Prepárense, murmuré para mí mismo. Porque no descansaré hasta que la verdad salga a la luz. Y cuando lo haga, que Dios se apiade de aquellos que me traicionaron. Los días siguientes se convirtieron en un elaborado juego de ajedrez, donde cada movimiento debía ser cuidadosamente calculado. Me encontré interpretando un papel, el de un hombre dispuesto a ayudar, mientras que por dentro, mi mente trabajaba incansablemente para desentrañar la verdad. Comencé a acercarme más a Carla, fingiendo una preocupación genuina por su bienestar y el de Alejandro. Cada conversación era una oportunidad para obtener más información, para buscar grietas en su historia. Carla, le dije un día mientras tomábamos café en un pequeño restaurante cerca del hotel, he estado pensando. ¿Roberto alguna vez mencionó algo sobre problemas en el trabajo? ¿Algo que pudiera haberlo llevado a tomar esa decisión? Carla bajó la mirada hacia su taza, sus manos temblando ligeramente. No,
no que yo recuerde. Siempre parecía tan seguro, tan en control. Noté el temblor en su voz, la forma en que evitaba mi mirada. Había algo que no me estaba diciendo. ¿Y qué hay de sus últimos días?, insistí suavemente. ¿Notaste algún cambio en su comportamiento? Carla se tensó visiblemente. Yo, no lo sé, Miguel. Todo es tan confuso ahora. A veces pienso que debería haber notado algo, pero... Su voz se quebró y comenzó a llorar suavemente. En otro momento, habría sentido compasión por ella. Pero ahora, cada lágrima, cada temblor en su voz, solo alimentaba mis sospechas. Mientras tanto, Lucía se mantenía distante. Podía ver la confusión en sus ojos cada vez que hablaba sobre la evidencia del suicidio de Roberto. Sabía que no me creía completamente, pero tampoco se atrevía a cuestionarme abiertamente. Una noche, mientras revisaba una vez más los documentos que había recolectado, escuché un golpe suave en mi puerta. Era Lucía. Miguel, susurró, mirando nerviosamente por encima de su hombro, necesito hablar contigo. En privado. La dejé entrar y cerré la puerta con llave detrás de ella. Lucía se sentó en el borde de la cama, retorciendo nerviosamente sus manos. ¿Qué pasa, Lucía?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. No creo que Roberto se haya suicidado, dijo finalmente, sus ojos encontrándose con los míos. Y creo que tú tampoco lo crees. Me quedé en silencio por un momento, evaluando mis opciones. Finalmente, decidí que necesitaba un aliado en este juego peligroso. Tienes razón, admití. Creo que Roberto fue asesinado. Y creo que Carla está involucrada de alguna manera. Lucía jadeó, sus ojos abriéndose de par en par. Carla. Pero, ¿por qué? No estoy seguro todavía, respondí. Pero creo que tiene que ver con Alejandro. Creo que Roberto estaba planeando revelar la verdad sobre su paternidad. Lucía se cubrió la boca con la mano, lágrimas brotando de sus ojos. Oh, Dios mío, ¿qué hemos hecho, Miguel? La miré fijamente, sintiendo una mezcla de compasión y amargura. Hemos creado este desastre, Lucía. Y ahora tenemos que arreglarlo. A partir de ese momento, Lucía se convirtió en mi aliada secreta. Trabajamos juntos, compartiendo información, buscando pistas que los demás pudieran haber pasado por alto. Mientras tanto, continué con mi acto frente a Carla. Me ofrecía ayudarla con los trámites del seguro, a revisar los documentos legales, cualquier cosa que me diera acceso a más información. Un día, mientras revisaba algunos papeles en la casa de Carla, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era una carta, escondida en el fondo de un cajón, escrita por Roberto poco antes de su muerte. Con manos temblorosas, comencé a leer: querida Carla, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. He descubierto algo que podría destruir nuestras vidas tal como las conocemos. No puedo entrar en detalles aquí, es demasiado peligroso. Pero necesito que sepas que, pase lo que pase, te amo. Y amo a nuestros hijos, a todos ellos. Por favor, perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Es la única manera de protegeros a todos. Con todo mi amor, Roberto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esta carta cambiaba todo. ¿Qué había descubierto Roberto? ¿Y por qué Carla había ocultado esta carta? Rápidamente saqué mi teléfono y tomé una foto de la carta antes de devolverla a su escondite. Necesitaba tiempo para procesar esta nueva información, para entender cómo encajaba en el rompecabezas que estaba tratando de resolver. Esa noche, me reuní en secreto con Lucía en un pequeño parque cerca del hotel. Le mostré la foto de la carta. Esto cambia todo, dijo Lucía, su voz apenas un susurro. Roberto sabía algo. Algo peligroso. Asentí lentamente. La pregunta es, ¿qué sabía? ¿Y quién más lo sabe? ¿Crees que Carla? Comenzó Lucía, pero no pudo terminar la frase. No lo sé, respondí honestamente. Pero voy a averiguarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Seguí interpretando mi papel frente a Carla, pero cada interacción se sentía como caminar sobre hielo fino.
Cada palabra, cada gesto, podría ser la clave para descubrir la verdad o para exponerme. Mientras tanto, Lucía y yo seguimos investigando en secreto. Revisamos los registros telefónicos de Roberto, sus correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera darnos una pista sobre lo que había descubierto. Fue durante una de estas sesiones de investigación que Lucía hizo una pregunta que me heló la sangre. Miguel, dijo suavemente, ¿has considerado la posibilidad de que Roberto descubriera algo sobre nosotros? La miré, confundido. ¿Sobre nosotros? ¿A qué te refieres? Lucía tomó una respiración profunda antes de continuar. Sobre Alejandro. Sobre el hecho de que no es tu hijo biológico. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. En medio de todo este caos, casi había olvidado la razón original por la que había dejado esta ciudad. ¿Crees que eso podría ser lo que descubrió?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Lucía asintió lentamente. Es posible. Y si es así, ¿qué más podría haber descubierto? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones aterradoras. ¿Qué más podría haber en nuestro pasado, en el pasado de Carla, que fuera tan peligroso como para llevar a Roberto a la muerte? A medida que profundizábamos en nuestra investigación, me di cuenta de que estábamos jugando un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado inicialmente. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad sobre la muerte de Roberto. Ahora, estábamos desenterrando secretos que podrían destruir vidas, incluyendo las nuestras. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevas preguntas. ¿Quién más estaba involucrado en este enredo? ¿Hasta dónde llegaba la red de mentiras y engaños? Y en medio de todo esto, estaba Alejandro. El niño inocente que había amado como a un hijo, el centro de todo este caos. ¿Cómo podría protegerlo de la verdad que estábamos a punto de descubrir? Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido fuera de mi habitación. Pasos suaves, casi imperceptibles. Luego, el sonido de alguien manipulando la cerradura de mi puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Alguien estaba tratando de entrar en mi habitación. ¿Carla? ¿O alguien más? Silenciosamente, me moví hacia la puerta, agarrando lo primero que encontré como arma, una lámpara de mesa. Esperé, conteniendo la respiración, mientras la puerta se abría lentamente. Una figura oscura entró en la habitación, moviéndose sigilosamente. Sin pensarlo dos veces, encendí la luz y levanté la lámpara, listo para atacar. Pero lo que vi me dejó paralizado. No era Carla. No era Lucía. Era Alejandro. El niño me miró con ojos grandes y asustados, congelado en el lugar. Papá, susurró. En ese momento, todo el peso de la situación me golpeó con fuerza. Este juego de manipulación y engaños no solo nos estaba afectando a los adultos. Estaba afectando a Alejandro, el niño inocente en medio de todo esto. Bajé la lámpara lentamente, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo había llegado Alejandro aquí? ¿Quién lo había traído? Y más importante aún, ¿cómo iba a protegerlo de la verdad que estaba a punto de salir a la luz? El tiempo pareció detenerse mientras miraba a Alejandro, parado en el umbral de mi habitación. Su pequeña figura, sus ojos llenos de confusión y miedo, me sacudieron hasta el centro de mi ser. Por un momento, olvidé toda la conspiración, todas las mentiras y engaños. Solo veía al niño que había amado como a un hijo. Alejandro, dije suavemente, arrodillándome para estar a su altura. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? El niño corrió hacia mí, lanzándose a mis brazos. Te extrañé, papá, sollozó contra mi pecho. La tía Carla me trajo. Dijo que estabas aquí y que podía verte. Sentí que mi corazón se congelaba. Carla había traído a Alejandro. ¿Por qué? ¿Era una trampa? ¿O algo más siniestro? No tuve tiempo de pensar más. Escuché pasos apresurados en el pasillo y, segundos después, Lucía y Carla aparecieron en la puerta, ambas con expresiones de pánico en sus rostros. Alejandro, exclamó Lucía, corriendo hacia nosotros. Gracias a Dios estás bien.
Carla se quedó en la puerta, su rostro una máscara de culpa y miedo. Lo siento, murmuró. No pude detenerlo. Él quería verte, Miguel. Me levanté lentamente, sosteniendo a Alejandro en mis brazos. Miré fijamente a Carla, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Por qué lo trajiste aquí, Carla? ¿Qué está pasando realmente? Carla abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchamos un ruido ensordecedor. El sonido de un disparo. Todo sucedió en cámara lenta. Vi a Carla caer al suelo, un charco de sangre formándose rápidamente bajo ella. Lucía gritó. Alejandro se aferró a mí con más fuerza, llorando de miedo. Y entonces, en la puerta, apareció una figura que no esperaba ver. Roberto. Imposible, susurré, incapaz de creer lo que veían mis ojos. Roberto entró en la habitación, un arma en su mano, sus ojos llenos de una furia fría que nunca había visto antes. Se acabó el juego, dijo con voz ronca. Es hora de que todos sepan la verdad. Instintivamente, retrocedí, protegiendo a Alejandro con mi cuerpo. Lucía se movió para pararse frente a nosotros, enfrentando a Roberto. ¿Cómo es posible?, preguntó Lucía, su voz temblando. Se suponía que estabas muerto. Roberto soltó una risa amarga. Eso es lo que todos debían creer. Era la única forma de descubrir la verdad, de desenmascarar a los verdaderos culpables. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Roberto vivo. Carla en el suelo, posiblemente muerta. Y nosotros, atrapados en medio de una situación que se había salido completamente de control. Roberto, dije, tratando de mantener la calma, baja el arma. Podemos hablar de esto. Hay un niño presente. Los ojos de Roberto se posaron en Alejandro, y por un momento, vi un destello de dolor en ellos. Mi hijo, murmuró. El hijo que nunca pude reclamar como mío. ¿De qué estás hablando?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Roberto, por favor, explícanos qué está pasando. Roberto nos miró a todos, su mano temblando ligeramente mientras sostenía el arma. Todo esto, toda esta mentira, comenzó mucho antes de que Alejandro naciera. Carla y yo, no podíamos tener hijos. Intentamos durante años, pero nada funcionaba. Y entonces, Carla tuvo una idea. Una idea terrible. Sentí que mi estómago se revolvía. Tenía la sensación de que estábamos a punto de descubrir una verdad aún más oscura de lo que habíamos imaginado. Carla sugirió que yo tuviera un hijo con Lucía, continuó Roberto, su voz quebrándose. Dijo que sería perfecto. Lucía es su gemela, genéticamente idéntica. El bebé sería como si fuera de los dos. Lucía jadeó, llevándose una mano a la boca. No, susurró. No es posible. Pero yo sabía que era verdad. De repente, todo tenía sentido. La traición, las mentiras, el secreto que todos habían guardado durante años. Al principio me negué, dijo Roberto. Pero Carla insistió. Dijo que era nuestra única oportunidad de tener un hijo. ¿Y Lucía? Lucía aceptó. Miré a Lucía, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Ella me devolvió la mirada, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, Miguel, sollozó. Lo siento tanto. Roberto continuó, su voz cada vez más agitada. El plan era que yo fuera el padre biológico, pero que tú, Miguel, criaras al niño como tuyo. Todos mantendríamos el secreto. Pero las cosas se complicaron. Lucía se enamoró de ti. Y yo no pude soportar ver a mi hijo crecer llamando, papá, a otro hombre. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Toda mi vida, todo lo que creía saber, se estaba desmoronando. ¿Por qué fingiste tu muerte?, logré preguntar. Porque descubrí algo más, respondió Roberto. Algo que Carla había estado ocultando durante años. Ella había estado manipulando a todos. No solo a nosotros, sino a más personas. Había estado extorsionando a gente poderosa, usando secretos que había descubierto.
Y cuando amenacé con exponerla, ella intentó matarme. Miré el cuerpo inmóvil de Carla en el suelo. ¿Era posible que ella fuera la verdadera villana en toda esta historia? Fingí mi muerte para poder investigar, para reunir pruebas, continuó Roberto. Pero no contaba con que tú volvieras, Miguel. No contaba con que empezaras a hacer preguntas. De repente, escuchamos sirenas en la distancia. Alguien debió haber escuchado el disparo y llamado a la policía. Se acabó, Roberto, dije, tratando de mantener la calma. Baja el arma. Podemos resolver esto de otra manera. Roberto me miró, y vi una mezcla de emociones en sus ojos, dolor, arrepentimiento, desesperación. No lo entiendes, Miguel, dijo. No hay otra manera. Hemos llegado demasiado lejos. En ese momento, Alejandro, que había estado en silencio todo este tiempo, habló. Por favor, no lastimes a nadie más, suplicó, su voz pequeña y asustada. Algo en la voz de Alejandro pareció llegar a Roberto. Vi cómo la determinación en sus ojos vacilaba, como el arma en su mano comenzaba a bajar. Y entonces, todo sucedió muy rápido. La puerta se abrió de golpe, y varios oficiales de policía entraron en la habitación, armas en alto. Policía. Todos al suelo. Roberto, sorprendido, giró hacia la puerta. Por un terrible momento, pensé que iba a disparar. Pero en lugar de eso, dejó caer el arma y levantó las manos. Los siguientes minutos fueron un caos de voces, órdenes gritadas y movimiento. Alejandro se aferraba a mí, llorando silenciosamente. Lucía estaba sentada en el suelo, en estado de shock. Roberto fue esposado y sacado de la habitación. Los paramédicos entraron para atender a Carla, que sorprendentemente aún estaba viva. Mientras los oficiales nos interrogaban, tratando de entender qué había sucedido, me di cuenta de que esta batalla final no había terminado como esperaba. No había un claro ganador, no había una resolución limpia. Solo un montón de vidas rotas y verdades dolorosas que ya no podían ser ignoradas. Miré a Alejandro, aún en mis brazos, y supe que, sin importar lo que pasara después, mi prioridad sería protegerlo. Protegerlo de las mentiras, de las manipulaciones, de los secretos que habían envenenado nuestras vidas durante tanto tiempo. La noche se convirtió en madrugada mientras dábamos nuestras declaraciones a la policía. La verdad, toda la verdad, finalmente salió a la luz. La conspiración de Carla, el plan de Roberto, la complicidad de Lucía. Y yo, el hombre que había sido manipulado y engañado durante años, finalmente conocía la verdad completa. Cuando finalmente nos dejaron ir, me encontré de pie en la acera frente al hotel, Alejandro dormido en mis brazos y Lucía a mi lado. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día y, esperaba, el comienzo de una nueva vida. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Lucía en voz baja. La miré, viendo el arrepentimiento y el miedo en sus ojos. Parte de mí quería odiarla por su papel en todo esto. Pero otra parte entendía que ella también había sido una víctima en muchos sentidos. No lo sé, respondí honestamente. Pero lo que sea que hagamos, tiene que ser por el bien de Alejandro. Él es lo único que importa ahora. Lucía asintió, lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto, Miguel. Por todo. Suspiré profundamente. Lo sé. Y algún día, tal vez pueda perdonarte completamente. Pero por ahora, tenemos que concentrarnos en reconstruir nuestras vidas. En crear un futuro mejor para Alejandro. Mientras nos alejábamos del hotel, dejando atrás el caos de la noche, sentí una extraña mezcla de emociones. Dolor por todo lo que había perdido, alivio por finalmente conocer la verdad, y una determinación renovada para forjar un nuevo camino. La batalla final había terminado, pero la verdadera lucha, la de sanar y reconstruir, apenas estaba comenzando. Los días siguientes a la confrontación en el hotel pasaron como en una niebla. Entre interrogatorios policiales, audiencias judiciales y la atención no deseada de los medios de comunicación, apenas tuvimos tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Carla sobrevivió al disparo, pero quedó en estado crítico en el hospital.
Roberto fue arrestado y acusado de intento de homicidio, entre otros cargos. Lucía y yo nos encontramos en el centro de una tormenta mediática, nuestras vidas privadas expuestas ante el escrutinio público. Pero en medio de todo este caos, Alejandro se convirtió en mi ancla. Su bienestar, su futuro, se convirtieron en mi única prioridad. Decidí que, sin importar lo que pasara, haría todo lo posible para protegerlo y darle la vida que merecía. Una semana después de los acontecimientos en el hotel, me encontré sentado en la oficina de un abogado de familia, Lucía a mi lado y Alejandro jugando silenciosamente en un rincón. Señor Hernández, señora Morales, comenzó el abogado, mirándonos por encima de sus gafas, entiendo que están aquí para discutir la custodia del niño. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Así es. Queremos hacer lo mejor para Alejandro. El abogado nos miró a ambos, su expresión seria. Dadas las circunstancias inusuales de este caso, debo advertirles que no será un proceso sencillo. El hecho de que el señor Hernández no sea el padre biológico del niño, pero haya actuado como tal durante años, complica las cosas. Sentí que Lucía se tensaba a mi lado. Pero Miguel ha sido el único padre que Alejandro ha conocido, dijo ella, su voz temblorosa. ¿Shirley, eso cuenta para algo? El abogado asintió lentamente. Ciertamente es un factor importante. Pero también debemos considerar los derechos del padre biológico, el señor Alvarado, a pesar de su situación legal actual. Me incliné hacia adelante, sintiendo una determinación feroz crecer dentro de mí. Haré lo que sea necesario, dije. Lucharé con todo lo que tengo por Alejandro. El abogado me miró, una leve sonrisa en sus labios. Esa es exactamente la actitud que necesitará, señor Hernández. Porque le aseguro, esto no será fácil. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo legal, evaluaciones psicológicas y reuniones interminables. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas complicaciones. Roberto, desde la cárcel, había decidido luchar por sus derechos paternales, argumentando que siempre había querido ser parte de la vida de Alejandro pero que las circunstancias se lo habían impedido. Mientras tanto, Lucía y yo tuvimos que aprender a navegar una nueva dinámica en nuestra relación. Ya no éramos una pareja, pero tampoco podíamos ser simplemente extraños. Por el bien de Alejandro, tuvimos que encontrar una manera de coexistir, de cooperar. Una tarde, mientras esperábamos fuera de la oficina del juez para otra audiencia, Lucía se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Miguel, dijo suavemente, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado. Pero por favor, no alejes a Alejandro de mí. Es lo único que me queda. La miré, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Parte de mí quería gritarle, culparla por todo el dolor que había causado. Pero otra parte entendía su sufrimiento, su arrepentimiento. Lucía, respondí después de un momento, nunca haría eso. A pesar de todo, eres la madre de Alejandro. Él te necesita. Pero necesito que entiendas algo, de ahora en adelante, cada decisión que tomemos tiene que ser por el bien de Alejandro. No por ti, no por mí, solo por él. Ella asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo entiendo. Y te prometo que haré todo lo posible para ser la madre que Alejandro merece. Mientras entrábamos a la sala del juzgado, sentí una extraña sensación de calma. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que haría cualquier cosa por Alejandro. Los meses pasaron, llenos de batallas legales, terapia familiar y ajustes constantes. Poco a poco, comenzamos a establecer una nueva normalidad. Alejandro comenzó a adaptarse a la idea de que Roberto era su padre biológico, aunque seguía llamándome papá. Tuvimos que explicarle conceptos complicados como padre biológico y padre adoptivo, pero con la ayuda de terapeutas infantiles, Alejandro demostró una resiliencia sorprendente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un acuerdo de custodia compartida. Yo tendría la custodia principal, con Lucía teniendo visitas regulares. Roberto, una vez cumplida su sentencia, tendría derecho a visitas supervisadas, siempre y cuando continuara con su terapia y demostrara estabilidad.
El día que firmamos los papeles finales, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. No era una situación perfecta, pero era un comienzo. Esa noche, mientras acostaba a Alejandro, el niño me miró con sus grandes ojos marrones. «Papá», dijo suavemente, «¿estamos bien ahora?». Sentí que mi corazón se hinchaba de amor por este pequeño ser que había sido el centro de toda esta tormenta. «Sí, mi amor», respondí, besando su frente. «Estamos bien. Y te prometo que siempre lo estaremos». Mientras salía de su habitación, me encontré con Lucía en el pasillo. Nos miramos por un momento, y vi en sus ojos el mismo cansancio, el mismo alivio que sentía yo. «Lo logramos», dijo ella suavemente. Asentí. «Lo hicimos. Por Alejandro». En los meses y años que siguieron, nuestra vida tomó un nuevo ritmo. Aprendimos a ser copadres, a comunicarnos de manera efectiva por el bien de Alejandro. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Días en los que los viejos resentimientos amenazaban con resurgir, en los que las complicaciones de nuestra situación parecían abrumadoras. Pero también hubo momentos de alegría pura. El primer día de Alejandro en la escuela, sus partidos de fútbol, sus recitales de piano. Cada logro, cada sonrisa, cada abrazo, me recordaba por qué todo esto valía la pena. Roberto, una vez liberado, se mantuvo fiel a su palabra. Asistió a terapia regularmente y trabajó duro para construir una relación con Alejandro. Nunca sería una situación perfecta, pero con el tiempo, logramos encontrar un equilibrio que funcionaba para todos. Carla, por su parte, se recuperó físicamente pero enfrentó múltiples cargos por sus años de manipulación y extorsión. Decidió cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Alejandro ocasionalmente preguntaba por ella, y decidimos ser honestos con él, explicándole de manera apropiada para su edad que su tía había cometido errores y estaba pagando por ellos. 5 años después de aquella noche fatídica en el hotel, me encontré sentado en el patio trasero de nuestra nueva casa, viendo a Alejandro jugar con sus amigos. Lucía se acercó y se sentó a mi lado, ofreciéndome una taza de café. «¿En qué piensas?», preguntó. Sonreí, tomando un sorbo de café. «En lo lejos que hemos llegado. En lo mucho que ha cambiado todo». Lucía asintió, su mirada fija en Alejandro. «A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos sido honestos desde el principio. Si no hubiéramos dejado que las mentiras y los secretos controlaran nuestras vidas». Suspiré, considerando sus palabras. «No podemos cambiar el pasado, Lucía. Pero podemos aprender de él. Y creo que lo hemos hecho. Mira a Alejandro. Es un niño feliz, bien ajustado. Y eso es gracias a que todos hemos trabajado juntos, a pesar de nuestras diferencias». Ella me miró, una pequeña sonrisa en sus labios. «Tienes razón. Y estoy agradecida por eso. Agradecida de que, a pesar de todo, hayas sido lo suficientemente fuerte para perdonar, para seguir adelante». Sentí una oleada de emociones al escuchar sus palabras. El camino hacia el perdón no había sido fácil, pero había sido necesario. No solo por Alejandro, sino por mí mismo. «El perdón no significa olvidar», dije suavemente. «Significa elegir la paz sobre el resentimiento. Y cada día, elijo la paz. Por Alejandro, y por mí mismo». Mientras veíamos a Alejandro correr y reír con sus amigos, sentí una profunda sensación de gratitud. A pesar de todo el dolor, todas las mentiras y traiciones, habíamos logrado crear algo hermoso. Una familia poco convencional, ciertamente, pero una familia llena de amor y comprensión. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Alejandro corrió hacia nosotros, su rostro iluminado por una sonrisa. «Papá, mamá», gritó. «¿Podemos cenar pizza esta noche?». Lucía y yo nos miramos, sonriendo. «Claro que sí, cariño», respondí. Mientras Alejandro corría de vuelta con sus amigos, sentí una profunda sensación de paz. El camino había sido largo y difícil, pero finalmente habíamos llegado a un lugar de verdad y aceptación. Un lugar donde el amor, en todas sus formas complicadas y hermosas, podía florecer.
Este no era el final de nuestra historia, por supuesto. La vida seguiría trayendo nuevos desafíos, nuevas alegrías y tristezas. Pero ahora sabíamos que podíamos enfrentar cualquier cosa juntos, con honestidad y amor. Y así, mientras el sol se ponía en otro día, me di cuenta de que este no era solo un nuevo comienzo. Era el comienzo de la vida que siempre habíamos estado destinados a vivir. Una vida basada en la verdad, el perdón y, sobre todo, en el amor incondicional por el niño que nos había unido a todos.